Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Tenéis frío aquí? Venimos con frío, pero lo importante es estar calentito, ¿verdad? Y ir calentándonos un poco. Bueno, hermanos, hoy nos toca compartir. Recuerden que estamos llevando la serie de Primera de Corintios. Y yo reflexionaba acerca de este sistema, esta forma de predicar. Es importante a lo largo del tiempo coger un libro de la Biblia y empezar a predicarla de manera sistemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre que hay lugares de la palabra de Dios que posiblemente si tuviésemos que escoger predicar no la escogeríamos. Pero luego cuando uno lo escoge, lo estudia, lo medita y demás, te das cuenta de lo importante que es para nuestras vidas, ¿sí? Entonces podemos pegarnos años sin ver parte de la palabra de Dios. Y recuerden que Dios quiere que sepamos toda la palabra de Dios en nuestras vidas y que, lo más importante, la podamos poner en práctica. Así que hoy nos toca el capítulo 8 y quiero que me acompañen todo lo que es el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 13. No son muchos versículos, así que vamos a extraer las enseñanzas. Yo siempre, hermanos, os digo que aunque la Biblia hable de algún tema que otro, uno tiene que extraer ese principio espiritual, esa enseñanza que puede y debe ser aplicable para todos los órdenes o para muchas áreas de nuestra vida. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 1. Acompáñenme en esta lectura. Primera de Corintios 8. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad esta libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sí? Si tú observas, aquí se combinan dos cosas. Una es la conciencia, que tiene que ver el conocimiento y la convicción de lo que nosotros tenemos de Dios, y otra es la libertad. Y estos dos asuntos, justamente en los tiempos que estamos viviendo, la mayoría de la gente no lo entiende. Y se malentiende, se malinterpreta el tema de la conciencia y el tema de la libertad. Recuerden, hermanos, que de todos los temas que hasta aquí hemos visto, recuerden que desde que empezamos del capítulo 1 hasta el capítulo 7 del domingo pasado, son cuestiones prácticas. Aquí el apóstol Pablo y el Señor, para nuestras vidas, nos está hablando de aquellas cuestiones que son prácticas para nosotros, ¿sí? Lo primero, hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo empezó a hablar acerca de que acaso está dividido Cristo? ¿Se acuerdan cuando decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de tal, de igual? Y Pablo les enseña, dice, hermano, Cristo no está dividido. Y esa manera de pensar denota inmadurez y carnalidad. Por lo tanto, es la tónica de la que el apóstol Pablo constantemente está hablando acerca de toda esta epístola, por no decir también de todas sus epístolas. Es la carnalidad
en confrontación a la espiritualidad. La inmadurez en confrontación a la madurez. Por lo tanto, consciente e inconscientemente, eso es una cuestión de la que todos los cristianos que nos acercamos a Dios vamos a tener que luchar todos los días de nuestra vida. De hacer morir lo terrenal, de hacer morir lo carnal, de dejar lo inmaduro, de dejar las cosas de niños e ir hacia adelante, hacia la madurez, hacia la perfección, que es como la palabra que emplea la Reina Valera, que está bien empleado, es la madurez, el ser íntegro, ser de una pieza, y que tiene que ver también con el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, ¿sí? La benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Todas estas cosas tienen que ver. Pero en especial de todas ellas, la muestra más clara de la madurez espiritual es el amor. Es el amor genuino. Porque el amor sirve, el amor se entrega, el amor todo lo cree, el amor es dadivoso, el amor no busca lo suyo, el amor siempre está presto a servir. El amor es el elemento indispensable, más poderoso que Dios nos ha dado para que podamos vivir como individuos y como iglesia una vida de victoria. Ser victoriosos en la vida. Y ser victorioso no es ser famoso ni ser exitoso en las cuestiones humanas. Ser victoriosos espirituales significa que a pesar de las circunstancias que nos toca vivir, el gozo, el diablo no nos roba el gozo, no nos roba la paz y no nos roba la esperanza. Entonces siempre estamos bien estables de las cosas de Dios. Y esas cosas no vienen de otra manera que una búsqueda de Dios, de un inquirir en su palabra, pasar tiempo en su presencia, como hoy cantamos, te entrego, ¿verdad? Quiero darte lo mejor de mi vida. Entonces la pregunta, ¿le damos lo mejor de nuestra vida o le reservamos áreas de nuestra vida al Señor? Entonces, todas esas cosas siempre van a luchar para que seamos eternamente adolescentes, espiritualmente hablando, y eso se manifiesta en nuestra queja, en nuestra manera de hablar, en la manera de juzgar, en la manera de ver la vida, en la manera de cómo trato al semejante, en la manera de cómo veo a Dios. Y esta es la médula espinal de la vida cristiana, la madurez o la inmadurez. Entonces miren, en el versículo 1, por ejemplo, dice, en cuanto, aquí está hablando de todos estos 13 versículos, prácticamente se enfoca en una cuestión, que es lo sacrificado a los ídolos. Dice el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Varias cuestiones aquí. Lo primero, hermanos, ¿a qué se está refiriendo con lo sacrificado a los ídolos? Había una creencia popular de la época, que lo creían prácticamente todos los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos. Y era una creencia tan arraigada en la cultura que pensaban que los espíritus inmundos y los demonios y demás se metían en los cuerpos de las personas por medio de las comidas, por medio de las carnes que ellos comían. Entonces, ¿qué es lo que hacían los gentiles? Sacrificaban ese alimento que ellos iban a hacer a esos ídolos para apaciguar su ira, su esto y demás, para que no entraran en su cuerpo. Era superstición. Más adelante, fíjense cuando dice en el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea del cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre es el que procede de todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor que es Jesucristo. ¿Sí? Y en el versículo 5, en la segunda parte dice que un ídolo nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero aquí de esto vamos a hablar detenidamente una cuestión importantísima. ¿Amén? Me da gracia el niño que diga. Me distrae. Qué bonito. Bueno, entonces, vamos a hablar de una cuestión interesantísima en esto, hermano. Interesantísimo. Primero vamos a aclarar algunas cuestiones. Lo primero, ¿qué es un ídolo? Hay muchos que saben lo que es un ídolo, pero hay otros que yo creo que no saben bien. Miren, un ídolo es algo visible en la cual una persona rinde servicio, rinde pleitesía,
rinde humillación, rinde su vida a esa cosa que se ve. ¿Se acuerdan? La idolatría viene de eidolón, latreia. Latreia significa, de ahí viene, significa servicio, eidolón significa cosas que se ven. Por lo tanto, nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos idólatras. Porque, a ver, ¿quién no en algún momento ha rendido un servicio de corazón a cosas que te gustan? Del fútbol. Y yo he conocido gente que han sido fanáticas del fútbol, puede ser su ídolo. Hay gente que viven para su coche, que no le toquen el coche, todos sus ahorros y todo es por el coche que se ha comprado, ¿sí? Y todo gira alrededor de ese coche. Ese es su ídolo. El ídolo puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser... Y ustedes saben que por naturaleza nosotros somos ídolos. Porque ¿quién no adora, quién no le gusta cosas de la tierra en la cual se desvive por ello? Pero cuando uno viene al Señor, uno se empieza a dar cuenta de que Dios no compite con esas cosas. Ni de lejos Dios intenta competir con esas cosas. Pero Dios, cuando se muestra en una vida, se muestra de tal manera que a ti no te queda ni una ápice de duda de quién es Dios y del lugar que Dios le pertenece en tu vida, debe ocupar, que es lo primero. Ahora, dice que en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando? Dice, todos tenemos conocimiento, justamente el conocimiento que dice en el versículo 5 que acabamos de ver, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo, el versículo 6, para nosotros sin embargo es solo un Dios, etcétera, etcétera. Es decir, ese conocimiento que ellos tenían acerca de esa superstición que se creía, de que los espíritus entraban por medio de las comidas y entraban en el cuerpo, dice que todos tenemos conocimiento. Acto seguido dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este versículo, este texto, esta porción, es muchas veces mal usada por personas, por gente, intentando atribuirle a de que, como esta frase de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por lo tanto, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y te dice que cualquier tipo de conocimiento que tú quieras adquirir de parte de Dios es malo. Que tú tienes que amar. Pero la Biblia nos enseña muy claramente que el conocimiento de la verdad del Evangelio está estrechamente ligada del amor de Dios. Por eso el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y la verdad no se descubre si no es por el conocimiento. Entonces, ¿de qué conocimiento está hablando? De ese conocimiento particular de los sacrificados a los ídolos, ¿sí? Por lo tanto, la frase clave de este texto que vamos a seguir viendo es esto: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque muchos hermanos de esta iglesia de Corintio les daba igual la gente que estaban dando los primeros pasos de fe. Luego nos vamos a ir a otros textos que habla exactamente de lo mismo y hasta a veces incluso con más profundidad de este tema. Y vamos a ver cómo que, aunque en este caso concretamente está hablando de ese alimento sacrificado a los ídolos, ahora lo vamos a traspolar, lo vamos a llevar a otros ámbitos de nuestra vida más común, porque hoy nosotros, si lo llevamos literalmente a nuestra vida actual, no nos perjudica ni nos choca para nada, porque yo no conozco a nadie que tenga este conflicto, ¿no?, de comer a los sacrificados, ¿no?, porque fue algo cultural de la época, pero que la enseñanza supera el tiempo, amén, y que es de ahí a lo que yo quiero ir y a lo que el Señor quiere que vaya. Dice en el versículo 2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En resumida cuenta, aquí viene la cuestión. ¿Sabes una cosa, hermano? Mira, y esto lo he escrito porque a veces cuando te viene alguna ápice de iluminación, más vale que lo escribas, porque la luz dura muy poquito y luego se te olvida. Y son cosas que considero tan importantes que las he escrito para leerlas y demás. Miren, escuchen esto. No hay ninguna prueba de la ignorancia más común que la vanidad del conocimiento. Lo vuelvo a leer. No hay ninguna prueba de la ignorancia más común
que la vanidad del conocimiento. Los que piensan que saben algo y crecen en ella en vanidad son los menos propensos a hacer un buen uso de sus conocimientos. ¿Lo habéis entendido? El conocimiento en sí, por muy bueno que sea, si mi actitud no es buena, no sirve absolutamente para nada. Pero ese conocimiento, cuando está regada por un amor de Dios, porque el amor de Dios me ha alcanzado, y el amor, recuerden que el amor de Dios es algo práctico, no es algo teórico, no es un mero sentimiento. Porque en el amor de Dios, ¿en qué se ve? Dios me perdonó. Entonces, ¿yo cómo tengo que hacer a los demás? ¿Y cuándo Dios me perdonó a mí? Cuando era enemigo suyo. Por lo tanto, si el amor de Dios impactó mi vida, ¿yo cómo tengo que actuar con mi prójimo? Amar. Y amar no solo al que me cae bien, amar a mi enemigo. Cuando hablamos, por ejemplo, de ese amor de Dios que nos ha alcanzado, que no es algo teórico, y cuando tú eres consciente de cómo te alcanzó ese amor por su gracia en nuestras vidas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mira, ¿cómo te sientes tú cuando tú debes un dinero? Imagínate, tú a un hermano le debes 30.000 euros. O vamos, 30.000 euros no es poca cosa, pero viene el hermano y por amor te lo perdona. ¿Cómo te sientes? Deudor. Te sientes deudor. Aunque ya la deuda se quitó, te sigues sintiendo deudor. Porque cada vez que ves al hermano, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te crees que se debe sentir una persona cuando es perdonada por Dios? Tus deudas han sido saldadas, pero tus sentimientos siguen en deudas con Dios. Y es ahí donde uno dice, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? No tengo nada, pero lo que tengo te doy. Te entrego, como cantamos, que no sea una mera canción, que sea una forma de vivir de corazón, entregarle a Dios todo. Además, cuando a Dios le entregamos todo, nunca nos quedamos sin nada. Él nos lo devuelve multiplicado, porque Dios es un Dios dadivoso, un Dios rico. Es rico en todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando Dios te pide algo, es para que ejerzamos el hábito del servicio, de la fe, de dar para recibir y voy a dar. Cantamos, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Y es la verdad. Pero es que esto no es un trapichón entre Dios y yo. Eso es algo que dice que el amor es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque Dios me demostró su amor y yo lo he experimentado y automáticamente yo le amo a Él. ¿Cómo? Sirviéndole. Y cuando le sirvo, ¿qué ocurre? Dios me sigue dando más y más y más a mi vida. Bendiciones espirituales. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 4:3 dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Pero está diciendo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe enseñando estas cosas, ¿sí? Si ustedes observan para nosotros hoy, aquí, en esta congregación, tú y yo, posiblemente el tema de los alimentos no sea un tema ni que nos vaya a bendecir ni que nos vaya a maldecir. Sinceramente no es una cosa que nos lleve. Pero sí sabemos de que hay denominaciones cristianas que los alimentos los tienen como algo muy importante. Muy importante. Yo he conocido gente donde tienen toda una dieta sacada de la Biblia, de la cual Dios le dio a Israel. Y que, ahora, cuando uno hace una perfecta dieta para una buena salud, que es por cuestiones de salud, gloria a Dios, amén, Dios te honra y Dios quiere eso. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero cuando eso se convierte en una atadura en la que si no haces eso caes en transgresión y en pecado, ya eres pecador. Entonces está convirtiéndose en una atadura, en una bendición. Y conocemos gente así. Vayan conmigo a Romanos. Ahora les digo el capítulo. Antes, seguimos leyendo unos versículos más. Dice
Pero si, fíjense que cuando Pablo dice aquí, el conocimiento envanece, el amor edifica, les digo una cosa, hermano, aquí lo que pasa es lo siguiente, miren, cuando tú en tu luz y en tu madurez espiritual, en tu bagaje espiritual, hay cosas que tú has llegado a un punto en el que te das cuenta, y ahora lo explico más detenidamente, te das cuenta que todas las cuestiones espirituales de trascendencia no pasan por lo que como en Colosenses se dice, no comas, ni aun bebas, ni gustes, que son mandamientos de hombres que tienen cierta reputación de culto voluntario, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. El espiritual comprende que el que come como el que no come, el que bebe como el que no bebe, que el que tal, que el que viene, que el que sube, que el que baja, en sí mismo, para Dios no es nada. Porque lo que Dios ve es el corazón y la actitud de nuestra intención con que nosotros hacemos las cosas. Y aquí viene la cuestión. ¿Por qué? Porque cuando un pecado de esta índole, que para Dios dice, ustedes tienen conocimiento y saben que mi ídolo no es nada, y que esta superstición de esta gente que dice que se mete en la... no es nada. Pero te voy a decir una cosa, yo al saber eso, y me pongo a comer, lo voy a llevar al tiempo moderno. Imagínense, nosotros aquí tenemos gente que hay una mezquita aquí, y ustedes saben que los musulmanes no comen jamón. Y ustedes saben que los musulmanes, la comida que ellos, la carne que ellos sacrifican, se la dedican a Alá. Entonces, ahora, ¿ustedes se imaginan que nosotros un día me encuentran ustedes comiendo con ellos? Y no solo comiendo, sino en el ritual ese que hacen ellos del sacrificio, no sé, y me ven a mí el pastor comiendo con ellos. ¡Ah, venga! Claro, para mí yo no tengo un problema, porque mi conciencia no me redarguye, porque el que me redarguye es Dios. Y yo tengo luz. Porque para mí lo que ellos hacen no es nada. Porque para mí Alá no es nada. Y los ídolos que ellos adoran para mí no es nada. Para mí solo un Dios y Jesucristo, y a quien a ellos yo debo mi honra y mi adoración. Pero ¿qué ocurre cuando yo lo hago públicamente y viene un hermano y no entiende porque no tiene la misma luz que yo? ¿Sí? Entonces esa mente débil lo que va a hacer, va a ocurrir, pueden pasar dos cosas. O digan, qué pecador es el pastor. ¡Wow! No, ahí no está Dios, yo me voy. Porque ¿cómo puede ser que haga eso el pastor? Ahora luego voy a ir a Romanos 14, porque ahí ya lo hablo con más. Y pueden pasar otras cosas. Que diga, fíjense, escuchen esto. O sea que el comer con esta gente que Alá y demás, entonces, ¿será que Alá es Dios? En lugar de pensar que Alá no es nada, que los demonios no son nada, piensa que Alá es algo, porque si el pastor lo hace, entonces esa débil conciencia lo que hace termina, que es lo que dice más adelante, ¿verdad? En el versículo 7. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados a atacar a los ídolos, comen como sacrificado de ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, te voy a decir una cosa. Vayan preparando Romanos 14. Te voy a decir una cosa, mire, lo que para una actividad o una acción en sí misma no es nada para Dios, sí es mucho para según tu conciencia. Miren, hermano, si para mí, mi nivel de conocimiento y de conciencia llega hasta creer y considerar que, por ejemplo, hacer tal o cual pecado, por ejemplo, tal o cual acción, en este caso comer o beber, porque también habla también de la bebida. Porque hay culturas, ¿verdad?, que dicen que el beber es pecado, beber alcohol es pecado. Y cuando ven a un pastor beber una copita de vino en la comida, ¡wow!, es pecador hasta no poder más. Porque su débil conciencia le está diciendo que eso es pecado, aunque la Biblia no diga que es pecado. Pero la Biblia no dice que es pecado. Pecado lo dice tu conciencia. Y si tu conciencia no es iluminada por Dios, no cambia por la iluminación de Dios, entonces sí se convierte en pecado para tu vida. ¿Me he explicado? Lo que para muchos o para algunos no es nada y para Dios no es nada,
para uno sí se convierte en pecado porque tu conciencia te está dictando de que eso es pecado. Y lo estás haciendo conscientemente. Una cosa es hacerlo sabiendo de que no pasa nada porque tú tienes luz de parte de Dios, y otra cosa es hacerlo por ignorancia y que tu conciencia te está diciendo. Amén. Miren, vayan conmigo a Romanos 14:1 dice, miren, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Hasta aquí. Y escuchen esto. Miren, cuando dice la palabra de Dios, recibid al débil en la fe, aquí hay una cuestión muy interesante. La palabra débil en el original, astenei, es la misma palabra que se emplea en Santiago: al que está enfermo, pide oración. Y llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndoles con aceite, la oración del justo, ¿verdad? La oración salvará de esa enfermedad a él. La palabra enfermedad en el griego tiene dos acepciones o más, pero una de ellas es la enfermedad física, en la que uno puede padecer, pero otra es la enfermedad del pecado, la enfermedad del alma, que por su llaga fuimos todos sanados. Y es esa sanidad la que el hombre necesita, y que esa palabra tiene significa sujetar dentro, y significa aflicción de espíritu, congoja, falta de gozo, tristeza, raíz de amargura, pobreza espiritual o mental. Todas estas cosas son enfermas, son enfermedades del alma. Y se convierte en debilidad. Y que cuando uno, fíjense lo que dice el versículo 3, el que come, porque tiene luz, no menosprecia al que no come. Este es un ignorante, yo lo dejo ahí, porque tal, porque cual. Porque si el que tal hace, es porque no hay amor en él. Por eso el amor edifica. Por eso la libertad, hermano, con la que Cristo nos hizo libres, no es para yo vivir la vida como a mí me da la gana. Porque si yo tengo luz, automáticamente es porque hay un amor profundo por el prójimo, por la vida. Y yo no voy a hacer nada conscientemente, evidentemente. A lo mejor uno sin darse cuenta puede hacer cosas que ofendan y demás, pero conscientemente no. Para ser de edificación y no ser de tropiezo a los demás. Porque uno cree que se ha de comer de todo, porque eso la palabra lo enseña. Otro que es débil come legumbre. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno, escuchen esto, hace diferencia entre día y día. Hermano, guarda el sábado. Es que el sábado es diferente el sábado que el resto de la semana. Entonces dice, hace diferencia un día al otro. Un sábado no es lo mismo que el resto de la semana. Dice, otro juzga iguales todos los días. Los cristianos juzgamos todos los días iguales. A mí, hermano, ¿de qué me sirve el sábado si yo soy un diablo del resto de la semana? ¿De qué me sirve a mí venir un culto un domingo a la iglesia y no estar dispuesto a cambiar por el poder de Dios, por la palabra de Dios? Y cuando salgo de este lugar sigo siendo el mismo de toda la vida, el resto de la semana. No me sirve de nada, eso es religiosidad. Y me estoy engañando a mí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer diferencia entre día y día? Mi sabbat es Cristo, lo cual yo lo vivo desde el primer día de la semana hasta el último día de la semana. Ahora dice, miren lo que sigue diciendo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora la pregunta de esto. ¿Ustedes se creen que aquí el apóstol Pablo está dando pie a que tú, da igual lo que tú creas, siempre y cuando estés convencido? En apariencia pareciera que dijera eso. No. Lo que está incitando, lo que el apóstol Pablo está animando es: busca a Dios, llámale, llama a la puerta, pide de Dios que te revele, que te ilumine, ten contacto con Dios, humíllate a Él, deja que Dios te, como decía el hermano Iván, revelación. Doy gracias a Dios de que Dios, del amor y de que Dios nos dé espíritu de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Hazlo. ¿Por qué? Porque el que no come juzga. No, yo el alcohol, a mí toda la vida me han enseñado que eso es pecado, y al que veo juzgo, pecador. Porque
Porque normalmente el que más juzga es el que menos ve. ¿Saben por qué? ¿Saben de dónde vienen las normas, los preceptos, las leyes, el no comas, no bebas, haz esto, a lo otro y demás? Viene de un medio de donde no se ve, donde hay tinieblas. Porque miren, aquel que quiere seguir a Cristo sin luz, tiene que ponerse reglas. Porque yo os hago una pregunta, ¿qué reglas se le puede poner a una madre que ama a un hijo? Tú le pondré a una madre, ahora te voy a hacer una lista de todo lo que tú tienes que hacer y darle a tu hijo. A una madre. No necesita reglas porque ama. Y en ese amor, es un amor maduro. Pero el que no conoce a Dios necesita porque no ama. Tiende la cama, le dices tú, ¿no? A los hijos cuando son adolescentes, tiende tu cama, ordena tus cosas, ponte a estudiar, no llegues tarde, sé obediente, sé esto, sé lo otro. Y si eso se hace en un ambiente de amor, pues la persona terminará siendo una persona correcta en la vida, en todos los órdenes. Por lo tanto, el que no ve, juzga, porque va así. Esto es, no es, a ver. Y a la primera que nota algo que en su percepción entiende, en su luz que tiene, entiende que algo no le cuadra, juzga. ¿Sí? Yo nunca he ido a ver un partido de fútbol en una cancha, porque no me gusta. Pero sí he visto algún partido que otro en la televisión. Y soy el mejor, yo soy Maradona. Frente a la pantalla yo soy Maradona. ¿Sí? Ahora ponme tú en el campo de juego, jugar. Te reirías al menos te reirías. Y diría, que ese se vaya. ¿No? ¿Sí? Pero así obramos nosotros cuando no hay madurez y no hay luz. Somos los mejores expertos en cómo se debe vivir. Se suele decir que los que mejor saben cómo vivir la vida cristiana es el incrédulo. Porque te juzga sin piedad. El tío es un mentiroso, es un fraudulento y tal. Pero él sabe que tú eres cristiano. A la mínima que tú falles, tú eres. ¿Y tú te dices ser cristiano? Pero es que dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Y eso es algo que Dios quiere desterrar de la iglesia. Y recuerden, hermanos, que el amor de Dios no es el amor filial que yo siento por el que me quiere, por el que me cae bien, por el que me hace bien. El amor de Dios es un poder impresionante que te capacita para ver la vida desde una perspectiva, hermano, que tú miras. Dime tú, hermano, si no hay padres que ven a alguno de sus hijos que objetivamente hablando es para desheredarlo, ¿verdad? De lo mal que se porta, de lo pendón que y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que el niño siga en la familia y que los padres le quieran? Es un amor incondicional. Y ese es el mismo amor que Dios quiere entre nosotros. Bueno, sigamos. Por eso dice en 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo. ¿Sí? Pero miren, vamos a seguir leyendo este capítulo 14 porque es extremadamente interesante. Dice el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Ves? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Que eso es lo que se suele dar constantemente, no solo en la iglesia, evidentemente en la iglesia, pero también en la familia. En todos los órdenes, en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Yo recuerdo a las personas que a mí me han llegado a pastorear y que un espíritu me saluda, que me podrían haber leído la cartilla más de una vez y no me la leyeron por amor. Y cuando uno aprende la lección, dice, wow, cuánta paciencia tuve conmigo. Porque
Es que Dios actúa así con nosotros. Sí, dice, pasamos al versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí es clave esto. Hermano, tú podrás juzgar, podrás ver y demás. Pero si tú no tienes luz de Dios, de base a esa luz Dios te va a juzgar. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ves? Cómo la conciencia a ti te redarguye y te dictamina algo que realmente, aunque Dios no lo vea, pero Dios lo toma como algo pecaminoso cuando tu conciencia te lo dictamina. Por eso es totalmente imprescindible ser iluminado por la palabra de Dios, porque vivimos, hermanos, además vivimos en un mundo de tantas tinieblas, tanta ignorancia, pero no ignorancia de lo que antes se veía allí. Ahora la ignorancia lo ve en todos los órdenes, en la televisión, en los gobiernos, en los colegios, en las instituciones, en las familias, en todos sitios ves una terrible ignorancia donde la gente opina. Ves en los medios, en Facebook y todo esto, que todo el mundo opina de todo, todos opinan de todo. Pero cuando tú te sientas a ver las mayorías de esas opiniones, decís, pero ¿cuánto tiempo pasó esta persona estudiando, analizando lo que está diciendo? ¿No se da cuenta que la barbaridad que está diciendo la dice como dogma? Vale, pero la iglesia no debe ocurrir eso, amén. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado nuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, aquí, si ustedes observan, el constante libertad y conciencia. Porque mi libertad, ¿se acuerdan que dijo Pablo a los Gálatas? No uséis vuestra libertad para ocasión de la carne, sino servíos por amor. Y yo digo una cosa, hermano, eso no es y os digo así, la libertad en Cristo, cuando uno, escuchen esto, cuando uno es realmente libre, no te tienes que esforzar en amar y en servir. Cuando no eres libre, te tienes que esforzar en servir. Ahora tengo que ir a la iglesia. Voy porque entiendo que tengo que hacerlo. Pues no eres libre. Estás haciendo bien porque estás haciendo morir la naturaleza carnal, ¿sí? Para que el Espíritu Santo sea glorificado. Pero que sepas que cuando uno es... ¿Qué dijo en Juan 8:31? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad, ¿sabes qué, hermano? Libres de pasiones que te arrastran, libres de odio y rencores, y libres de concupiscencia, de manera de pensar oscura, libre de no entender las cosas. Eres libre, liberado de todo eso. Y cuando tú te ves que por la gracia de Dios, Dios te liberó completamente, ¿sabes lo que haces? Por gracia recibiste, por gracia das a los demás. Amén. ¿Y cómo se ve la madurez, el amor de Dios? No, en el servicio. Es decir, quien sirve a los hombres es porque primero ha servido a Dios. Quien sirve a los hombres es porque primero su corazón se ha dispuesto y determinado a servir a su Señor. Y cuando sirves a tu Señor, automáticamente el Señor espiritualmente te dice, sirve a mis niñitos chiquitos. Que ponga piedra de tropiezo a unos de estos mis pequeños, más vale que sea ¿verdad? Me dice, una piedra de molino y se eche. Y si le habéis hecho a alguno de estos mis pequeños, me lo habéis hecho a mí. Amar a Dios y amar al prójimo. Seguimos adelante, dice, versículo 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Saben que esto que estamos leyendo, que vamos a leer ahora, os digo una cosa, si estas palabras, esta percepción de esto que vamos a leer, está arraigado en tu espíritu, tú si lo entiendes en el espíritu y está arraigado, es porque verdaderamente estás totalmente liberado de parte del Señor. Miren, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas.
Punto número 1. Cuando tú o yo nos vemos luchando en qué comeré, qué vestiré y tal, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero si tú me ves a mí luchando por esas cosas es porque no soy consciente, espiritualmente hablando, de que todas las cosas proceden de Dios, hasta el trabajo, hasta el dinero. Porque no soy consciente, por lo tanto me tengo que buscar las habichuelas. Sigue diciendo, y nosotros somos para Él. ¿Cómo si somos para Él? Hermano, si yo te veo a ti todo el 80% del tiempo viviendo para tus cosas. Para tu hobby, para tu trabajo, para tus esto, para tus salidas, para tus juergas, para esto, para lo otro, para tal. Y a ver si de rebote cae para el Señor. Entonces no eres consciente, todavía eres esclavo. Todavía eres niño. Dice, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es por medio de Jesús que se hacen las cosas. Que no hay peor cosa que vivir un cristianismo sin Cristo. Es imposible vivirlo. Pero no en todo hay este conocimiento, ¿ves? No en todo hay esta percepción, esta conciencia de quién es Dios para uno. Porque no se trata, hermano, mira, voy a poner un ejemplo. No se trata de decir, creo en Dios. Soy un buen tipo y creo en Dios. Y Dios dice, wow, qué bien, cree en mí. Es lo que yo... No, hermano. Voy a poner un ejemplo. Yo he sido fumador antes de conocer al Señor. Pero aun cuando yo me convertí al Señor, yo tuve un encuentro muy fuerte con el Señor y me cambió, fue radical. Yo seguí fumando. Porque la carne es la carne. Y la carne dice, ¿qué te crees? ¿Que yo te voy a dejar así nomás? Y te voy a decir una cosa. Escuchen esto. Porque esto uno lo aprende después. Yo fumaba y yo recuerdo que así yo venía a la iglesia así como has venido tú hoy. Y yo me sentaba al último de todo, ¿sabes por qué? Porque cuando mi amo me decía, venga, unas caladas, venga. Y claro, con la cadena tenía que ir afuera, coger y me iba a la vuelta de allí. Y yo angustiado, yo decía, es que te amo y que te quiero salir, pero así estoy atado. Y así estuve una semana, 2 semanas. Hasta que un día en el coche cogí un paquete de Timex y encima fumamos Marlboro, de lo más caro que había. Pero me costó ahí. Y yo cogí el paquete, lo tiré, odiándolo. Porque me sentía frustrado, me digo, Señor, quiero que me quites esto, porque si no me lo quitas yo voy a seguir fumando. En ese mismo momento, cuando fui a comprar otro paquete, yo débil ahí, fui a comprar. Cuando me puse el cigarrillo en la boca me dio asco y no lo pude fumar. Y es una obra extraordinaria en el momento. ¿Pero sabes cuál es la lección que yo aprendí con el tiempo? Que cuando yo recuerdo mis sentimientos, mis emociones y mis actos, yo no le entregué el paquete de tabaco, yo le entregué mi vida. Porque no me acuerdo ni lo que dije, pero sí recuerdo mis sentimientos. Dije, Señor, te quiero todo para ti. Me entrego totalmente, quiero que me llenes de ti. Y yo dije, ahora soy tu Señor, ahora haré todo lo que yo tengo planificado para tu vida. Y entre ellos está el tabaco. Pero la persona que dice, wow, que no puedo, que tal, años tras años, porque Dios le pide su vida y no se la está dando. Y se cree que con entregarle esa área, Dios va a decir, bueno, venga, a ver, entrégame ahora la otra área, ahora entrégame el otro, ahora deja de mientes, eres mal hablado, deshonra, tal, poquito a poco. No, porque Dios no es Dios de parte, Dios no da el Espíritu por medida. Dios desea todo nuestro corazón. Y es aquí la cuestión, hermano. Miren. Dice, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta que los ídolos comen como sacrificados a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la comida no nos hace más acepto ante Dios, pero ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y hasta, miren, hermano, ¿cuántas iglesias incluso? ¿Y cuántas relaciones entre personas se malogran por cuestiones que Dios dice, si yo no le veo mucha importancia?
Esta importancia está en vuestra conciencia, no en mi verdad. Y divisiones, no se hablan, hay raíz de amargura, por estas cuestiones, porque no hay vida. No hay vida espiritual. Entonces, intentamos... ¿Se acuerdan lo que el capítulo 6? Os algunos llevar al hermano a pleito delante de los incrédulos, y vosotros tendríais que soportar las aflicciones, vosotros sois los que tendríais que llevar las cargas y demás, pero no, sois los que provocáis los problemas en la iglesia. Carnalidad, ceguera, a no poder más. Dice el versículo 8, si bien versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezaderos para los débiles. ¿Sí? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, que me encanta este pasaje. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, escuchen esto, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si yo realmente, y no lo digo como pastor, lo digo como miembro de mi iglesia, como hermano, si yo realmente no tengo compasión por el hermano, y no cuando la está pasando mal, escuchen esto, hermano, la vista espiritual que Dios te da no es para cuando en las circunstancias apremie y tú puedas ver, sino que las 24 horas constantemente tú tienes una visión de la vida, de la iglesia, de los hermanos, tal como Dios la ve. Y esa visión, hermano, no hay poder más liberador que eso. No lo hay. Me gustaría volver a leer porque esto que escribí, porque tiene que ver con este conocimiento de Dios que tenemos. No hay ninguna prueba de la ignorancia más común que la vanidad del conocimiento. Los que piensan que saben algo y crecen en esa vanidad son los menos propensos a hacer un buen uso de su conocimiento. Porque el conocimiento de Dios, hermanos, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Quiénes son los que llevaron fruto a 160 y a 30 por uno? Los que entendieron, conocieron. Así que miren, hermano, fíjense, vayan conmigo a 1 de Juan 4:19. Porque aquí hay, esta es la cuestión. Fíjense lo importante que es el amor de Dios. Miren, 1 Juan 4, 10, vamos a leer del 18. Dice, el amor, escuchen esto, 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor. Ahora, te pregunto, ¿alguna vez, no estoy hablando de algún año atrás, en repetidas veces, ¿sueles tener algún tipo de temor o miedo? Miedo, por ejemplo, a este virus, que te vaya a afectar o vaya a afectar a un ser querido y que muera por este virus, o por una cuestión laboral que no sabes si vas a trabajar o no. Tantas cosas hay en la vida, ¿verdad? Pero dice que el amor no hay temor, sino que el perfecto, no dice el amor, dice el perfecto amor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido habituado, no ha sido enseñado, no ha sido ejercitado en el amor. ¿Saben por qué lleva castigo? Lo dice el versículo que sigue. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando lo contrario, todo lo que no procede de fe es pecado. Lo contrario a la fe es temor, no es incredulidad. Ese temor te lleva a ser incrédulo. No es que la incredulidad te lleve a temer, es que cuando tú no tienes... Miren, la fe en Dios no es algo que yo me esfuerce por tenerlo. La fe en Dios es algo que Dios me la da como un regalo suyo y que tiene que ver con su presencia. Y tiene que ver con su
Es decir, con la presencia del Espíritu de su palabra y de la palabra de su Espíritu. Y cuando yo tengo común unión con la palabra de su Espíritu y el Espíritu de su palabra, pues empieza a crecer en mí la verdad y la luz del Evangelio, y crece en mí un amor profundo hacia Dios y hacia mi prójimo. Por lo tanto, el temor es echado fuera. Ya no tienes miedo, ya no tienes prejuicios, ya no tienes temores de que qué va a pasar, qué no va a pasar, sino que el amor de Dios es perfeccionado en uno. Ahora, cuando eso no ocurre, entonces hay castigo en ello, por ignorancia. Si tú hoy estás conduciendo en la calle, en tu coche, y te para la policía y dice, deme la documentación, y le da los documentos y dice, usted no, el seguro, no tiene seguro, y tú le dices que yo no sabía que había que tener seguro. Seguro que el policía te va a responder, la ignorancia no le exime de culpa. ¿Por qué recibimos castigo? Por ignorantes. Pero es que el Señor no sabía, porque tú quisiste no saber, porque tú pasaste de mí como el de comer. Nunca mejor dicho lo que estamos hablando, ¿no? Una comida. Pasaste de mí y ahora pretendes que yo te ilumine y que te tal, que cual. No, si de la actitud emana la vida, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Así que dice, ¿qué dice 1 Corintios 6, 12 al 13? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo lo que Dios me pide es que crezca en el amor de Dios. En estas palabras que nosotros, si volvemos, fíjense, 1 Corintios, dice, miren lo que dice ya los últimos versículos. Miren, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí no está hablando de perder la salvación. Aquí está hablando de perder la obra que Dios está haciendo en su vida. Yo he conocido a gente que por haber visto un mal testimonio de una iglesia, lo que Dios quería hacer en el momento lo terminó haciendo 20 años después. Fíjense todo el tiempo que perdió por causa de un mal testimonio, por causa de vivir mi vida para mí, sin importarme lo que otros piensen. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo en mi hermano. Cuando dice no comeré jamás, delante de su presencia. Claro. Claro, yo soy argentino, hermano, el asado me gusta. Ahora viene un hermano y yo vengo de un país africano, ¿qué tal? Y yo, la India, que las vacas son sagradas, y se convierte en el Señor y sigue pensando que comer vaca, wow, ¿cómo vas a hacer eso? Al delante del hermano no comeré. Para no poner, para que ni siquiera tenga que estar pensando cosas que el enemigo le puede inyectar ahí cosas. Pero se va el hermano, me va un chuletón ahí. ¿Por qué es así? Porque, hermanos, ¿quieren que te diga una cosa? La libertad es igual a luz. Y la luz es igual a amor. El que ama es porque tiene luz. Y es libre de todo tipo de cosas. Y está capacitado y cualificado para decir, y lo haces de corazón además, y lo haces con gusto además. Porque sientes y piensas como Dios siente y piensa. Amén. Es precioso. Así que, hermanos, vamos a orar y piensen esto, hermano. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, en algún momento de la vida vamos a tener a alguien a nuestro lado en la cual nosotros se va a requerir de que seamos testigos. ¿Sí? Yo he llegado a no hacer cosas que para mí son naturales y normales delante de gente que yo pensaba, que yo sabía que iban a tener tienen ese prejuicio, y para no incomodarle lo he hecho por amor. Un ejemplo, y con esto termino. Y esto me gusta porque la familia es la primera iglesia. Todo lo que pasa en una iglesia es lo que debe pasar en una familia. Todo.
Ahora, fíjense, y esto es algún ejemplo que alguna vez lo he puesto, los padres, cuando están tratando temas muy candentes, yo pregunto, si aman a sus hijos, ¿esos problemas lo van a hablar delante de sus hijos? No, porque le van a traer confusión. Cuando a mí mis padres se separaron, yo con 12 años, yo recuerdo que mi mamá magistralmente me dijo, mira, pasa esto. Me chocó, pero no fue tan fuerte el choque. A medida que fui madurando, fui informándome de cosas y entendiendo cosas, pero ya no me afectó porque ya era maduro. Por lo tanto, el amor de mi mamá evitó de que yo pudiera traer raíz de amargura contra mi padre o alguna cosa rara y demás. Evitó por amor. Esa es la misma experiencia que Dios pide de nosotros en nuestro entorno. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo esto. Y Dios, Señor, qué hermosa es tu palabra, cuánto nos enseña y cuánto tenemos que aprender de ti, Dios. Pero en especial, cuánto debemos aprender a humillarnos delante de ti, Señor. Y de reconocer, Padre, que necesitamos de ti, que necesitamos que nos enseñes, Padre. Esto que venimos hablando, Dios mío, Señor, que el que come no juzgue, no menosprecie al que no come, Señor. Y el que no come, que no juzgue al que come. Señor, aquellos que llevamos años en tu camino, donde oímos tu voz y somos sensibles a tu voz y demás, quita de nuestro corazón en algún momento que pueda ocurrir el menospreciar a alguien que por ser débil espiritualmente, Señor, estamos en contiendas y en cuestiones de Dios en las cuales no edifican, sino todo lo contrario, Señor. Aquellos que tú nos has llamado a servir por amor, que lo hagamos así, por amor, Señor. Y los que están en proceso, Dios mío, enséñales a no juzgar. Porque, Señor, como dice tu palabra y acabamos de leer, todos los que saben no lo saben como deben saberlo. Porque todavía necesitan desarrollarse espiritualmente, Señor. Por lo tanto, dales esa gracia de no juzgar y tener la actitud correcta de siempre estar aprendiendo, Señor. Te lo presentamos delante de ti, dándote gracias una vez más por tu palabra para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.